Muy buenos días para todas las personas que se están conectando hoy con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación para la presentación del informe El ambiente laboral en Medellín, edición 2025. Eh, Comentarles que esta es la tercera ocasión en la que se efectúa este informe. Eh, entonces, también muy chévere que puedan consultar los informes anteriores que están en el sitio web de greatplacetowork.com.co, en donde podrán encontrar no solamente los tres informes, este y los dos informes adicionales que hemos hecho de Medellín, sino también los diferentes informes que tenemos, tanto por sectores económicos como por diferentes ciudades o regiones en el país. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Carrillo, director adjunto y director de proyectos de Great Place to Work Colombia, quien nos presentará el informe en esta mañana. Juan Carlos, bienvenido y muchas Eh, Andrés, muy buenos días a todos. Bien, vamos entonces hoy a presentarles a ustedes este informe del ambiente laboral en Medellín, donde básicamente lo que queremos transmitirles, de acuerdo con lo que Andrés ya les estaba comentando, cómo se está dando la evolución en la ciudad de Medellín y su área metropolitana en torno a las percepciones que tienen los colaboradores del ambiente laboral que tienen en cada una de sus organizaciones. Básicamente está todo basado en la metodología de Great Place to Work y en una tecnología analítica, que llamamos Contextual Assessment, que es básicamente un algoritmo de aprendizaje de máquina. Las muestras que soportan este estudio son las siguientes. En Medellín tenemos a 87,000 colaboradores presentes en 370 organizaciones del país y adicionalmente los vamos a contrastar con Bogotá como una separación, y ya explico por qué, y el resto del país. Bogotá, si no separáramos Bogotá del contraste que vamos a hacer, pues no sería adecuado. De alguna manera se deformaría esa comparación que vamos a tener ahora porque Bogotá pues suma mucha información. Bogotá es una ciudad donde se advierte en el contexto nacional el mayor desarrollo del país y es evidente que hacer esta contrastación pues va a ayudar a tener elementos. Si lo vemos desde los macrosectores que tenemos en cuenta, tenemos servicios, industria, comercio y financiero, donde la ciudad de Medellín y su área metropolitana pues tienen un componente, un porcentaje de participación mayor en industria, una participación menor en servicios, y si lo vemos frente al resto del país, Medellín tiene más en sector financiero. Vamos entonces ahora a ver la demografía que nos va a permitir entender cómo se encuentra Medellín y cómo lo estaba comentando anteriormente, lo vamos a ver contrastado con Bogotá y con el resto del país. Miremos primero por identidad étnica. El 96% de los colaboradores en Medellín se dicen ser parte de las mayorías étnicas. En Colombia es la población blanca y mestiza, el 4% las minorías, que serían la comunidad indígena y los afrodescendientes. Muy similar a Bogotá. ¿Hay alguna diferencia frente al resto del país? Es claro que en el resto del país tenemos la costa atlántica, la costa pacífica, donde la presencia de afrodescendientes pues, es superior. Si lo vemos por género, el 51% en Medellín son hombres, 49% son mujeres, digamos que muy similar a la ciudad de Bogotá. Alguna diferencia hay frente al resto del país, donde la presencia de mujeres es inferior. Es claro que en el resto del país, y lo vamos a ver a través de otros cortes demográficos que vamos a presentar a continuación, las mujeres en el resto del país están en un porcentaje dedicadas a la economía del cuidado, a la economía familiar, y entonces tienen, digamos que en términos de empleo, un porcentaje menor.
Nosotros le preguntamos a los colaboradores si le reportan a un hombre, si le reportan a una mujer. En Medellín el 38% le reporta a mujeres, 62% tienen líderes hombres. Ahora, si lo vemos con Bogotá, hay una diferencia importante que se exacerba en digamos, en el resto del país. Hay una diferencia entre las que se le reportan mujeres frente a hombres. Hay que tener en cuenta que en Bogotá tiene más servicios y en servicios líderes mujeres se incrementa. Frente a la orientación sexual, muy similar a Bogotá y el resto del país. El 4% dice ser parte de la comunidad LGBT más, el 94% no y el 2% prefirió no responder. Por la edad que tradicionalmente, esto ya es histórico, es así, el mayor componente, uno de cada 3 colaboradores se encuentran entre los 35 y menos de 45 años de edad. Por formación académica, tenemos que el 32% en la ciudad de Medellín, que es el porcentaje, la mayor proporción, están con formación técnica o tecnológica. Fíjense que sí se marca una diferencia entre los profesionales y posgrado frente a Bogotá. Pero aquí básicamente la diferencia es que en Medellín se tienen o tenemos grandes empleadores donde, pues básicamente, ¿qué es lo que hace eso? Que se disminuya la proporción de profesionales en estas organizaciones al tener un componente de grandes empleadores donde el nivel profesional es menor, por ejemplo, grandes superficies, entonces hace que se vea una menor proporción de los profesionales y quienes tienen inclusive estudios de posgrado. Frente a estudios en curso, el 62% dice no estar estudiando nada, lo cual quiere decir que el 38% de la población está estudiando en paralelo. En Medellín hay un porcentaje superior de personas que no se encuentran estudiando en este momento. Básicamente, podríamos decir que la mayor proporción de industria estaría explicando este comportamiento en la medida en que en la industria los tiempos que pueden dedicar los colaboradores, dado los turnos de trabajo que tienen, a actividades académicas, pues es menor. Frente a la continuidad de los estudios, el 16% debió interrumpir sus estudios. Normalmente se da por 3 condiciones, porque el colaborador no dispone del tiempo adecuado, porque el colaborador no tiene el presupuesto o porque simplemente el colaborador perdió el interés frente a lo que estaba cursando. Por antigüedad, el corte o el segmento que tiene la mayor población con el 37%, quienes llevan menos de 2 años y después les sigue quienes llevan entre 2 y menos de 6 años. Y fíjense que esto está explicando de una manera muy clara lo que es la movilidad actual. Yo estoy seguro que si trajésemos estas gráficas, no sé, 20, 25 años atrás, estaríamos viendo unas diferencias marcadas frente a estas gráficas, pero acá ya se está advirtiendo. Fíjense que en menos de 6 años en la ciudad de Medellín, el 67% de la población, que reitero, vuelve a explicar, si lo vemos con Bogotá y el resto del país, que tiene un componente similar, la movilidad que se tiene actualmente. Por modalidad de trabajo, en trabajo presencial se encuentra el 79% de la población, en trabajo híbrido el 13% y en trabajo remoto el 8%. Hay menor presencialidad en Medellín, mayor presencialidad en Medellín cuando se compara con Bogotá. Evidentemente, el tema de industria pues trae acá una explicación sobre ello y tengan en cuenta que en Bogotá hay el sector servicios es importante donde no se requiere de la presencialidad en mayor porcentaje.
La necesidad de trabajo presencial, 52% dice que se requiere y el 48% no. Es decir, se le pregunta al colaborador si evidentemente, dada la naturaleza de sus actividades, requiere desplazarse a su lugar de trabajo o no. Entonces, el 52% dice sí se requiere. Si lo comparamos con Bogotá, pues evidentemente y con el resto del país, acá hay diferencias manifiestas en sí se requiere. Claro, hay que tener en cuenta que la mayor diferencia cuando se contrasta con el resto del país es porque en el resto del país, pues ahí ya vemos sector agrario, sector industrial también, sector agroindustrial, que hace que evidentemente la presencialidad sea mayor. Si lo vemos por desplazamiento entre la residencia y el lugar de trabajo, acá estamos viendo que el 21% dice, hombre, a mí me resulta incómodo desplazarme a mi lugar de trabajo en la ciudad de Medellín. No es tanto como en la ciudad de Bogotá, que vuelve a mostrar allí la complejidad que tiene Bogotá. En Bogotá el 35% dice desplazarme a mi lugar de trabajo me resulta incómodo, pero sí es superior al resto del país. Por empleadores, el 84% dice haber tenido dos o más empleadores, 16% a la compañía para la que está trabajando ha sido su único empleador. Frente al cuidado de otros, el 56% dice que requiere o que tiene el cuidado de otros, 44% no, muy similar a la ciudad de Bogotá. Se les pregunta también si son los únicos responsables económicos del hogar. El 53% dice que sí, el 47% dice que no. Fíjense que hay una diferencia frente a Bogotá, que el 49% dice que es el único responsable y el 51% no. Es decir, en Bogotá hay, si se quiere, al tener la ciudad con mayor desarrollo, pues se tienen más oportunidades, las parejas trabajan los dos. Ya cuando se compara con el resto del país, pues nuevamente acá se pone de presente la economía del cuidado del hogar, obviamente. Bien, esa es la demografía que queríamos mostrarla contrastada con Bogotá y con el resto del país, porque vamos a ver que esto tiene una influencia en los resultados que vamos a ver más adelante. Miremos el modelo de Great Place to Work para poder entender claramente qué es lo que estamos valorando cuando hablamos de ambiente laboral. ¿Qué tenemos en cuenta? Entonces, básicamente, la primera pregunta que hay que responder es ¿qué hace posible la contribución de las personas? Y hay unos pilares que hacen posible esa contribución. Un primer pilar se llama la transacción. Y la transacción, pues básicamente es esa relación formal que vincula a un colaborador con una organización. Lo vamos a ver más adelante, inclusive a nivel de indicadores, estos pilares que voy a presentar a continuación. Entonces, la compensación, el desarrollo y los beneficios son temas eminentemente transaccionales, pero son claves para fortalecer ese vínculo que el colaborador tiene con su organización. Otro pilar, el compromiso. También vincula de manera importante a un colaborador con su organización, pero ya desde el punto de vista afectivo. Los dos, entonces, originan el vínculo de las personas, es decir, esa relación que el colaborador debe ir construyendo y consolidando a través del tiempo. Nos queda un cuarto pilar, que es la experiencia compartida. ¿Qué es la experiencia compartida? Pues obviamente el colaborador debe compartir con otros en la organización y comparte también en la medida en que las organizaciones han generado políticas y prácticas de gestión de personas que ayudan a que el colaborador sepa cómo debe interactuar, cómo se debe relacionar, inclusive cómo puede crecer a través del tiempo en las organizaciones. Esos pilares se encuentran inmersos en el ambiente laboral de una organización. Ese ambiente laboral, pues, está dado por diferentes dimensiones que nosotros las ponemos las desagregamos para que se pueda entender cuáles son aquellos aspectos que inciden en la percepción de un colaborador frente a su ambiente laboral.
Estas 5 dimensiones están dadas de la siguiente forma. La credibilidad, que indaga por la conexión del líder con su equipo de trabajo. Es decir, ese colaborador espera que el líder sea una persona competente, una persona íntegra, una persona hábil comunicando, una persona que marque la visión y lleve al equipo al cumplimiento de ella. Otra dimensión que se tiene en cuenta es el respeto. ¿Cómo se respeta a un colaborador? Pues se respeta en la medida en que las organizaciones cubren las necesidades y expectativas de los colaboradores. ¿Qué necesidades y expectativas? Por ejemplo, un colaborador dice, mire, soy muy sensible frente al desarrollo que voy a tener en esta organización, si me reconocen los logros, si la organización genera espacios de participación, si hay balance entre la vida personal frente a la vida laboral, se preocupan por la seguridad física y el bienestar psicológico de las personas, proveen instalaciones adecuadas para que el colaborador pueda ejecutar la labor. Eso todo se lleva a nivel de políticas y prácticas de gestión de personas que envían el mensaje del genuino respeto que hay hacia los colaboradores. La tercera dimensión, la ecuanimidad, que indaga frente al compromiso que se tiene frente a la equidad y la justicia en dos planos. El colaborador espera que su líder tome decisiones donde básicamente el líder toma esas decisiones por criterios objetivos, sino porque alguien es más cercano a ese líder. Y también el colaborador espera que la organización tome decisiones imparciales. Tenemos una cuarta dimensión que es el compañerismo, es decir, el colaborador debe relacionarse con otros, entonces la conexión social está aquí presente, el sentido de la bienvenida, el sentido de las celebraciones, el sentido de equipo está aquí presente. Y por último tenemos el orgullo, más que una percepción, sentimientos que tienen los colaboradores, en diferentes planos. Me siento orgulloso de mi trabajo, de mi equipo de trabajo, de la organización como un todo. La credibilidad, el respeto y la ecuanimidad son claves porque entre los tres, la interacción de los tres, de la credibilidad, el respeto y la ecuanimidad, se construye confianza, que se considera el gran activo de los grandes lugares para trabajar. Bien, cuando un colaborador contesta la encuesta, tenemos en cuenta no solamente qué le estamos preguntando, tenemos en cuenta quién está contestando. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Yo creo que para todos es claro que, por lo menos yo creo que cualquier persona lo infiere, donde si yo les pregunto, hombre, ¿será que las respuestas que da un colaborador que no tiene personas a cargo frente a un colaborador que tiene una posición de liderazgo, por ejemplo, frente a una afirmación que dice, aquí los ascensos son dados a quienes más los merecen, ¿habrá diferencias? Yo creo que todos diríamos sí, evidentemente los líderes que ya han pasado por procesos de ascenso, pues tienen una opinión mucho más marcada frente a quienes han participado de procesos y que en no pocos casos no han quedado. También, por ejemplo, si le preguntásemos a un colaborador del sector público qué opina frente a los beneficios que le da la entidad y lo comparamos frente a un colaborador que trabaja en el sector farmacéutico, es claro que allí vamos a encontrar diferencias. Entonces, no se puede comparar exactamente igual la misma respuesta de los colaboradores. Entonces, importante saber qué se le pregunta, una pregunta bien hecha, pero también entender claramente que depende de quién conteste, esa respuesta va a tener diferencias. ¿Qué es lo que más influye en un colaborador cuando contesta el ambiente laboral? Pues hay 4 factores básicamente. Los factores personales influyen cuando un colaborador contesta la encuesta. Claro, uno se preguntaría qué tipo de factores personales. Por ejemplo, el género, la edad, la formación académica, la antigüedad, influye cuando un colaborador contesta. Hay factores laborales, por ejemplo, el nivel de cargo, el tipo de contrato, la modalidad de trabajo. Factores organizacionales, ya los traemos aquí presentes, el sector económico, el tamaño de la organización. Y por último, tenemos factores geográficos,
la ciudad, el lugar de trabajo, el desplazamiento entre la residencia y el lugar de trabajo. En Medellín, de esos factores personales, laborales, organizacionales y geográficos, ¿qué será lo que más influye cuando un colaborador contesta alrededor de las preguntas de ambiente laboral? El sector económico, en primer lugar, el desplazamiento entre la residencia y el lugar de trabajo y el tamaño de la organización es lo que más influye. Entonces, en Medellín, dependiendo del sector económico donde un colaborador esté trabajando, se van a notar, se van a advertir diferentes percepciones, es decir, va a haber diferencias. Estamos viendo acá entonces que el 26% de las opiniones están influenciadas por estos tres segmentos: sector económico, desplazamiento y tamaño de la organización. Si lo comparamos con el resto del país, coincide el sector económico como el aspecto que más influye cuando un colaborador contesta la encuesta. En el resto del país influye, claro, porque, por ejemplo, Bogotá, que ahí ya está en el resto del país, acá sí ya está en el resto del país, en Bogotá, por ejemplo, el sector público tiene una influencia grande. Entonces, la propiedad privada y la propiedad pública, pues influyen cuando un colaborador emite sus opiniones. El lugar de trabajo no coincide con Medellín porque, pues, evidentemente estamos viendo la ciudad de Medellín en este informe. Vamos entonces ahora a traerles 6 indicadores. 5 de esos índices son parciales, es decir, toman en cuenta unas realidades importantes, muy importantes frente al ambiente laboral, pero solamente hay uno que ya recoge todas las opiniones del colaborador cuando contesta los temas de ambiente laboral, las preguntas de ambiente laboral. Los 6 indicadores son claves y vamos a traerles a ustedes cómo han sido las respuestas frente a esos o cómo se han comportado más bien estos índices contrastados con el resto del país. La transacción, lo advertía previamente, tiene en cuenta 3 aspectos: la compensación, los beneficios y el desarrollo. Y hay que tener en cuenta que un colaborador no toma la decisión de seguir un buen tiempo en la organización porque crea que o porque requiera que los 3 estén bien resueltos. Un colaborador podría decir, hombre, no, yo me siento muy contento en esta organización y el salario yo creo que difícilmente lo encuentro en otro lado. Otro por allá podría decir, hombre, si bien el salario no es tan alto, hay unos beneficios muy atractivos que benefician la calidad de vida de mi familia y la mía, me voy a quedar acá un tiempito. Otro por allá podría decir, hombre, si bien el salario no es tan alto, esto es una escuela tremenda, casi, perdón, se adquiere conocimiento, hay una buena movilidad, me voy a quedar un buen tiempo. Entonces tenemos en cuenta al menos que el colaborador crea que se tiene bien resuelto uno de esos 3. Ese índice de la transacción que estamos viendo acá en esta comparación de Medellín, contrastado con el resto del país, 61 y 59, no es un porcentaje, son puntos de logro. De 100 puntos posibles de logro, Medellín tiene 61 en un nivel satisfactorio, el resto del país 59 en un nivel satisfactorio. Fíjense que en la parte inferior se muestra la escala de los índices que van desde atención prioritaria hasta la excelencia. Entonces, Medellín, marginalmente, pero está por encima del resto del país en términos de la transacción, 61 puntos. Claro, uno se preguntará, ¿y dónde están las mayores coincidencias en todo? Hablando de compensación, beneficios, desarrollo. En Medellín, el 54% de la población dice, hombre, yo estoy de acuerdo con que se resuelven bien los 3. En el resto del país, 53, no hay una diferencia absolutamente marcada. Y en términos de compensación beneficios, en Medellín el 7% dice estar de acuerdo, compensación desarrollo el 6%, pero lo que es esa dupla de beneficios desarrollo, el 10% en la ciudad de Medellín dice eso es lo que advertimos mejor resuelto. Llama la atención que el 8% de la población, tanto en Medellín como en el resto del país, dice, yo no estoy de acuerdo cómo se está gestionando ninguno de los 3 aspectos. Ya decíamos que lo que más influye era el sector económico,
era el desplazamiento y el tamaño de la organización. Entonces vamos a llamar la atención sobre esos cortes. Si lo vemos en el índice de la transacción por sector económico, vemos que la industria de alimentos, servicios TI, hardware, software y servicios, ventas al por menor, son quienes tienen el nivel de logro superior en el nivel muy satisfactorio. Si cambiamos de página, llamaríamos la atención sobre el sector servicios, excepto salud y servicios sociales, el resto de servicios, donde están en 51 puntos en demanda atención, es decir, lo que tiene el mayor camino por delante en términos de la transacción, por estar, digamos, distante de ese promedio, es el sector servicios. Si lo vemos por el corte de le resulta cómodo o incómodo desplazarse a su lugar de trabajo, ya vamos a empezar aquí a advertir un comportamiento. Aquellas personas que dicen me resulta cómodo desplazarme a mi lugar de trabajo están de manera significativa por encima de quienes dicen incómodo. Unos en muy satisfactorio, los que dicen incómodo en un nivel de demanda atención. Miremos el índice del compromiso. El índice del compromiso también es un factor clave para retener talento, pero ya desde aspectos que se podrían llamar afectivos. ¿Qué aspectos son entonces? Tenemos 7 aspectos que comprometen a las personas. Si el colaborador se conecta con la misión de la organización, si el colaborador cree que puede crecer dentro de la misma, fíjense que desarrollo estaba en transacción, también está en compromiso. Si la gente le imprime un esfuerzo adicional a lo que hace, si el colaborador planea trabajar por un buen tiempo para la organización, si sus logros son reconocidos, si su trabajo tiene un significado especial y si ese colaborador aprecia a su organización como un gran empleador. Si comparamos la ciudad de Medellín un año atrás frente al momento actual, se advierte un crecimiento de 62 a 66 puntos. Siguen en el estadio muy satisfactorio, pero es claro que mejoró frente al año inmediatamente anterior. ¿Qué fue lo que mejoró? La percepción de los colaboradores en Medellín frente a las posibilidades que tienen de crecimiento en la organización y que sus logros y sus aportes son reconocidos. Ahora, si comparamos a Medellín con el resto del país, es muy positivo, llama la atención acá que Medellín se encuentra en muy satisfactorio, el resto del país en satisfactorio, es decir, un nivel por encima, todo lo tiene, digamos que no todo, pero de manera importante, 5 de los 6, de los 7 aspectos lo tienen mejor resuelto en Medellín que en el resto del país. Si lo vemos por sectores económicos, nuevamente traemos la atención a casos sobre servicios TI con resultados por encima del promedio de manera significativa, la industria de productos alimenticios y la venta al por mayor, perdón. Si vemos la otra página, estaríamos llamando la atención acá sobre los bancos y servicios, excepto salud y servicios sociales, que se encuentran por debajo del promedio de manera significativa, los que tienen el mayor camino por recorrer en temas transaccionales. Nuevamente, desplazamiento, se advierte acá una diferencia importante. En el índice del compromiso, cómodo en muy satisfactorio, incómodo con 48 puntos en demanda atención. Si vemos el tercer indicador, que es el índice del vínculo, en el índice del vínculo, que es la unión de los dos previos, es decir, la transacción y el compromiso originan el vínculo de las personas, pues nuevamente se pone acá de presente que Medellín está por el resto del por encima del resto del país y que lo que más influye es el índice del compromiso. Recordemos aquellos aspectos que son afectivos, pero que son claves para que el colaborador tome una decisión. Planeo trabajar acá por un tiempo más. Veamos
Cuarto indicador, el índice del ambiente laboral. El indicador más relevante si se quiere. ¿Por qué el indicador más relevante? Porque este ya es el que recoge todo lo que se indaga a través de la encuesta que tenemos con las organizaciones en el país. Entonces, acá vamos a traer las 5 dimensiones que ya describía previamente, más otro concepto que vemos acá, que es el de apreciación general. Entonces, recordemos que en credibilidad estamos trayendo acá qué tanto se conecta el líder con su equipo de trabajo, en el respeto, si se cubren necesidades y expectativas a través de la generación de políticas y prácticas de gestión de personas, si hay equidad y justicia en la ecuanimidad, en el compañerismo, el relacionamiento, la conexión social, en el orgullo, los sentimientos que tienen los colaboradores hacia su trabajo, equipo de trabajo y organización como un todo, y ese concepto de apreciación general que responde solamente a una afirmación de la encuesta. La última afirmación de la encuesta dice, tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar para trabajar. Si comparamos Medellín un año atrás frente al momento actual, se advierte un crecimiento. Siguen en el mismo estadio, muy satisfactorio, pero hay un crecimiento de 4 puntos que está soportado básicamente en la mejor percepción que tienen ahora los colaboradores frente a la credibilidad y el respeto. Es decir, mejoró la percepción frente a la conexión del líder con su equipo de trabajo y van a ver ustedes que más adelante lo vamos a soportar con otro indicador que es el índice de liderazgo y el respeto, donde están el cubrir las necesidades y expectativas de los colaboradores. Si se compara Medellín con el resto del país, acá nuevamente se pone de presente, Medellín está por encima, 65 puntos en muy satisfactorio frente a 57 en satisfactorio del resto del país. Coinciden en estar al mismo nivel con el resto del país en ecuanimidad y compañerismo, pero en el resto se encuentran por encima del resto del país. Si lo vemos por sectores económicos, nuevamente servicios TI, aquí estamos trayendo su nivel de logro en sobresaliente con 76 puntos. La venta al por menor también llama la atención, muy positivo que creció, ese +1 significa que creció a un nivel frente a un año atrás. Un año atrás venía de satisfactorio, hoy ya se encuentra en muy satisfactorio las ventas al por menor. ¿Quiénes tienen mayor camino por recorrer? Nuevamente aquí vemos los bancos y servicios, excepto salud y servicios sociales. Frente al desplazamiento, si le resulta cómodo o incómodo, es nuevamente importante manifestar la diferencia en el indicador que ya recoge todo lo que se pregunta. Nuevamente se pone de manifiesto que quienes tienen una percepción del desplazamiento y la califican como cómodo por encima de quienes lo califican como incómodo. Acá hay una diferencia, no manifiesta, pero en tamaño de organización, quienes pertenecen a organizaciones de más de 1.500 colaboradores, 59 puntos en satisfactorio, un nivel por debajo no es un nivel, no es una diferencia sustancial, pero es bueno llamar la atención. Es claro que cuando ya estamos hablando de organizaciones de mayor tamaño, pues las complejidades afloran, los niveles de gestión pues se exacerban y acá de alguna manera se está poniendo de presente. Nosotros tenemos un absoluto cuidado desde el instituto en advertir si hay percepciones que difieren entre las mayorías y las minorías. De alguna manera lo que se trata de hacer acá es proteger a las minorías, ver cuáles son sus percepciones y si hay diferencias. Entonces, se preguntan diferentes temas. Si las personas son tratadas con equidad independientemente de la identidad étnica, del género, de la raza, etcétera. Vamos a traerles acá si en Medellín hay diferencias en estos aspectos. A esta primera afirmación, a las personas se les trata con equidad, cualquiera sea su identidad étnica. Las minorías
étnicas valoran a esa afirmación en baja, mientras que las mayorías en media más. Entonces acá hay una diferencia que de alguna manera está enviando un mensaje que las minorías consideran que el tema de equidad tiene unas diferencias basadas en que ellos son minoría. Frente a la orientación sexual, también traemos una diferencia acá, en las minorías media-baja, las mayorías media-alta. Frente a la edad, tenemos dos minorías, los más jóvenes y los que tienen más edad. Los que tienen más edad llaman la atención diciendo, hombre, yo creo que acá quienes vamos teniendo más edad, encontramos que en las organizaciones hay una diferencia en ese manejo equitativo de diferentes asuntos. Decía cuando mostraba el modelo de Great Place to Work y decía que el gran activo de los grandes lugares para trabajar es la construcción de confianza, que estaba dada por la interacción de la credibilidad, el respeto y la ecuanimidad, donde Medellín, la construcción de confianza es superior, está en media alta frente al resto del país que está en media baja. Miremos en qué se sustenta esa construcción de confianza tanto en Medellín como en el resto del país para ver si hay coincidencias o difieren en algo. Lo primero es que en Medellín dicen, mire, acá la confianza se construye, se consolida cuando los líderes trabajan de forma competente, mientras que en el resto del país están hablando de la consistencia gerencial, cuando el líder hace lo que dice. Otro aspecto, cuando los líderes incentivan, consideran y responden con interés a sugerencias e ideas, coincide plenamente con lo que el resto del país dice. Es decir, promover la participación, el aporte, las ideas es clave a nivel nacional para construir confianza. Y por último, en Medellín dicen que los líderes procuren que los ascensos sean obtenidos para quienes más los merecen, se vuelve muy importante, es decir, que haya una política de ascensos clara, transparente, que quien llegue a una nueva posición llegue porque se lo ganó en franca lid y no porque hubo un señalamiento. En el resto del país dicen, mire, acá realmente el tema es que seamos escuchados y que recibamos un trato justo. Tenemos otro indicador, el quinto, el índice de liderazgo. Clave, clave. ¿Por qué clave? Porque yo creo que también acá todos coincidimos en que los líderes son los llamados a gestionar en la cotidianidad el ambiente laboral. Los líderes interactúan diariamente con su equipo de trabajo y entonces ese líder va a influir en el equipo de una manera importante. De alguna manera también hay que llamar la atención que esas políticas y prácticas de gestión de personas, en muchos casos, quien las hace evidentes es el líder. Entonces, miremos esta gráfica que pone esto de presente en la ciudad de Medellín. Acá estamos trayendo el índice de liderazgo frente al índice de ambiente laboral. ¿Qué tanto influye el líder en el ambiente laboral? Y fíjense que esa correlación, ese R cuadrado que estamos viendo acá, estaría diciendo básicamente que en el 85% se explica que el líder influye en el ambiente laboral. Entonces, no cabe la menor duda que este tema es clave, es crítico. Si se quiere tener un buen ambiente laboral, los líderes juegan un papel protagónico y cada vez hay que formar más a los líderes en competencias de liderazgo porque esa influencia va a ser muy positiva, no solamente por un tema de relacionamiento, donde uno podría decir, ese líder se está conectando bien con su equipo de trabajo, es que esa conexión trae como consecuencia un resultado muy importante y es crear valor. En la medida en que el líder influye, los resultados de su unidad cada vez van a ser mejores. El índice de liderazgo tiene en cuenta 8 competencias de liderazgo, las que ustedes están viendo relacionadas acá. Y entonces estamos viendo a Medellín un año atrás frente a los resultados actuales y también es muy positivo llamar la atención en este crecimiento que se está advirtiendo.
de 55 puntos en satisfactorio a 66 puntos en muy satisfactorio, donde el único aspecto o la única competencia en donde están al mismo nivel del año inmediatamente anterior es el empoderamiento, es decir, que en el delegar, en darle a la gente responsabilidades. De resto, el crecimiento está fuera de duda. Entonces, claro, uno se preguntaría acá, ¿qué puede explicar esto? Claro, uno podría decir lo más básico es que puede haber es un mejoramiento relativo. Es decir, por ejemplo, si el país retrocede, y yo tengo un crecimiento, aún así sea un crecimiento marginal, pues voy a ver ese crecimiento magnificado. Eso podría estar presente allí. Pero yo creo que es claro, lo vimos en la dimensión credibilidad y acá se vuelve a ratificar que el liderazgo que se ve en la ciudad de Medellín, en el campo empresarial, a nivel del sector público, ayuda a elevar los estándares. Ya es tradicional y en este momento, pues es evidente que los líderes están teniendo en un momento difícil del país una influencia muy importante y hay que reconocer que Medellín es un ejemplo en este aspecto. Si lo vemos comparado con el resto del país, pues se pone de presente 66 puntos en muy satisfactorio Medellín frente al resto del país que está con 55 puntos en satisfactorio. Estamos encontrando acá unas diferencias a todo nivel. La única coincidencia, el empoderamiento, ya lo decía el tema de delegación, coinciden con el resto del país y la participación, es decir, abrir espacios para que las personas puedan hablar, sugerir, presentar ideas. Si lo vemos por sector económico, nuevamente el sector de servicios TI, llamamos positivamente la atención, 86 a 81 puntos en sobresaliente. Y si nos vemos, vamos a cambiar de páginas, no sin antes llamar la atención a lo siguiente. Medellín es la ciudad en la que se encuentra el índice de liderazgo más alto en el sector industrial. Entonces, excepto productos alimenticios, es muy importante porque se vuelven ejemplo para el país en este indicador. Si vemos la otra página, pues llamaríamos la atención sobre, desde bancos hasta servicios, excepto salud y servicios sociales, con el indicador de liderazgo, con el índice de liderazgo que se encuentra, digamos, de una manera importante por debajo del promedio. Nuevamente, frente al desplazamiento, se advierte la diferencia frente a cómodo e incómodo. Por tamaño de organización, acá se manifiesta nuevamente que en términos de liderazgo, dadas las complejidades por el tamaño de la organización, se encuentra se encuentran los colaboradores en Medellín de organizaciones de más de 1.500 colaboradores con un camino por recorrer, es decir, aquí hay un llamado de atención, acá se puede fortalecer el estilo de liderazgo para organizaciones de este tamaño. Sexto índice, el ENPS, que básicamente recoge solamente una pregunta de la encuesta. ¿Usted, señor colaborador, recomendaría su organización como un gran lugar para trabajar a familiares y amigos? Cuando se compara frente al resto del país, no hay una diferencia sustancial, de hecho, pues diríamos marginal, pero aún así se muestra que Medellín está por encima frente a este tema, frente al resto del país. Si lo vemos, en este caso, por macro sectores, veríamos que tecnologías de la información y las comunicaciones y la industria muy por encima del promedio, el sector comercio con el mayor camino por recorrer. También importante llamar la atención que Medellín es la ciudad en la que se encuentra este índice, el NPS más alto en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cómodo incómodo, frente al ENPS se vuelve a mostrar la diferencia. Acá el incómodo inclusive en demanda atención. Bien, estaríamos entonces ahora ya terminando con las prioridades. Las prioridades es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hacemos básicamente es decir, mire, frente a los resultados obtenidos, frente al comportamiento que se ve en Medellín,
¿qué les podríamos recomendar como trabajo dependiendo de su estadio de desarrollo? Entonces, cuando una organización se encuentra en demanda de atención o inferiores, cuando uno dice, mire, el ambiente laboral de mi organización todavía tiene un camino importante que recorrer, estamos comenzando apenas temas que tienen que ver con generación de políticas y prácticas, estamos trabajando con los líderes en darles una mayor formación para que puedan influir más con sus equipos de trabajo. Es decir, acá tenemos espacios todavía importantes, podría ser uno de los estadios, otro los intermedios, donde uno dice, hombre, ya hemos hecho un camino recorrido acá, yo creo que ya nos estamos comportando como se podría ver en Medellín como un todo, como un promedio, para ponerlo en esos términos. Podrían ser otras de sus prioridades. Y tenemos los estadios superiores. Cuando uno dice, ya nosotros hemos trabajado en ambiente laboral de manera importante, llevamos un camino recorrido, tenemos prácticas robustas, tenemos estilos de liderazgo que influyen mucho, hay un buen relacionamiento entre los colaboradores. De pronto tenemos que afinar algunas cosas. ¿Cuáles serán ellas? Entonces, llamemos la atención a lo siguiente. Para aquellos colaboradores que se encuentran, o esas organizaciones, perdón, se encuentran en niveles inferiores, demanda atención o inferiores, prioridad, facilitar que los colaboradores disfruten de su jornada, es decir, que haya respeto a la jornada de trabajo, que no haya un manejo de los horarios inadecuado, un manejo de los tiempos de forma inadecuada se vuelve importante para estos colaboradores en este tipo de organizaciones en este estadio. Ofrecer un entorno psicológica y emocionalmente saludable para trabajar también es muy importante, es decir, tener mucho cuidado con cómo se genera una presión psicológica y emocional inadecuada, es decir, estilos de liderazgo que de alguna manera se vuelven muy fuertes con una presión que ya no se advierte adecuada, donde uno dice, ojo con esto porque no entre más presionar se logran más resultados. Yo creo que ustedes lo han advertido a través de la presentación en términos de los líderes pueden presionar, deben presionar, se deben buscar resultados, pero el líder tiene muchas armas para utilizar. Es decir, yo puedo presionar y puedo consultar la opinión de los colaboradores, puedo presionar y puedo reconocer sus logros, puedo presionar y potencializar el desarrollo de las personas, puedo presionar, pero fijando bien las expectativas y comunicando de manera adecuada con los colaboradores. Entonces, esas herramientas que tiene el líder son claves utilizarlas en organizaciones donde están con niveles inferiores de ambiente laboral. Ese estilo de liderazgo, la presión juega un papel importante sin la utilización de otro tipo de herramientas, de otro tipo de posibilidades que tiene el líder para que esos colaboradores se conecten más. Reafirmar la equidad en el trato, independientemente de cualquier consideración, incluso referida a la condición socioeconómica, también es muy importante en organizaciones que tienen un camino importante por delante. Es decir, que la condición socioeconómica no la advierta un colaborador como una diferencia notable, donde uno dice, hombre, es que realmente acá sentimos que por esa condición nos tratan diferente. Para aquellos que están tanto en estadios intermedios como sobresalientes, los ascensos se vuelven claves, las motivaciones de los ascensos. Quien llega a una posición llega, como decía anteriormente, porque se lo ganó en franca lid y no porque hay señalamientos. Cada vez ser más claros en la política de ascensos, que los colaboradores inclusive puedan opinar sobre la política de ascensos para irla mejorando a través del tiempo, se vuelve muy importante para organizaciones en estos estadios. Animar a las personas para mostrarse tal como son, es decir, que puedan actuar de manera natural, que no tengan que impostar, si se quiere, en aquellas organizaciones con estadios superiores es importante. Yo llego acá y soy como soy, no tengo que mostrarme de manera diferente. Bien, esas son las prioridades dependiendo de los estadios. Después de haber visto o presentado este informe donde estamos llamando la atención positivamente en Medellín, porque los 6
índices que mostramos, Medellín está por encima. En un par, digamos que la diferencia es marginal, pero es claro que Medellín está llevando un camino por delante en la gestión del ambiente laboral, queda claro en estas percepciones que tienen los colaboradores. Queremos, por último, llamar la atención en cuáles son las compañías que se destacan en Medellín por tener un ambiente laboral sólido que hace que los colaboradores sientan que están en un gran lugar para trabajar. En organizaciones hasta 200 colaboradores, las que ustedes están viendo aquí, están en orden alfabético, no tienen ninguna consideración acá para ningún tipo de posición. Muchas felicitaciones a estas organizaciones que están aquí, reconocidas en Medellín por gestionar muy bien su ambiente laboral. Hasta 200 colaboradores, las que tenemos acá relacionadas. Más de 200 colaboradores, las 6 compañías que tenemos acá también relacionadas. También muchas felicitaciones a ellas por este nivel de logro, por hacer de su ambiente laboral una palanca de creación de valor. Hola Muy Juan. Hasta acá los resultados que tenemos sobre ambiente laboral y por último, nuevamente, antes de escuchar, si tienen inquietudes, felicitarlos a ustedes que trabajan en la ciudad de Medellín por tener este ambiente laboral que evidentemente se vuelve ejemplo para todo el país. Adelante con inquietudes o Con comentarios. Sí, señor. Juan, acá tenemos una pregunta que nos hacen en el chat y es, ¿qué prácticas recomendarías eh, para tener un entorno psicológica y emocionalmente saludable para los colaboradores? Uh -huh. ¿O qué has Bien. visto en las organizaciones con las cuales trabajamos eh, en este frente? ¿Qué han desarrollado? ¿O qué temas han puesto en práctica en ellas para pues construir un entorno que sea psicológica y emocionalmente saludable? Bien, el entorno psicológico y emocionalmente saludable para trabajar tiene que ver con básicamente el manejo de los horarios y las cargas de trabajo. Es decir, todas aquellas prácticas que ayuden a mejorar el balance de la vida personal frente a la vida laboral son claves. En eso, el manejo de los horarios y que esa práctica del manejo de los horarios, es decir, la flexibilización que tienen los horarios también, es clave instrumentarla, pero que se, digamos, de alguna manera se respete a nivel general. ¿Qué es lo que advertimos en las organizaciones? Dicen, mire, nosotros tenemos acá horarios flexibles. Si uno los tiene, funcionan bien. Pero si uno tiene un líder donde ese líder dice, hombre, no, fulanito, no, ¿a qué horas es que entras mañana? A las 9 de la mañana. No, no, te necesito a las 7 de la mañana. O que yo voy a salir, jefe, a las 5 de la tarde. No, hombre, te tienes que quedar. Si eso se hace de forma esporádica, pues no tiene problema. Eso no, digamos que es normal. Pero si recurrentemente se respeta las políticas, pues la política deja de ser política e influye de forma negativa en la percepción de los colaboradores. Entonces, mantener esas manejo de los horarios, horarios flexibles, actividades de bienestar ayudan mucho también a que el colaborador entienda que la compañía está con él, que entiende la compañía que hay momentos de exigencia, pero que también, por otro lado, esas actividades de bienestar van a mejorar la calidad de vida del colaborador y su familia. Y por último, un paquete de beneficios interesante, importante, ayuda a mitigar los impactos frente a presión psicológica y emocional. Y quisiera cerrar con el aspecto más importante, si se quiere, el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo influye mucho en esa presión psicológica y emocional. Indico nuevamente, los líderes deben presionar, pero deben saber cómo presionar y utilizar herramientas que tienen a su disposición para gestionar mejor su equipo de trabajo y lograr realmente una conexión, que ese líder se convierta en líder y no solamente en un jefe. Súper, Juan, muchas gracias. Tocabas un par de puntos ahorita en esta respuesta en donde veo que la gente quisiera profundizar. Por ejemplo, nos dicen en términos de beneficios, ¿qué es hoy lo que se está viendo
que mueve más a las personas en los diferentes niveles de cargo. Ujú. Sí, yo creo que para dar respuesta, Andrés, yo creo que hay una palabra acá que es clave y de hecho se nota en las nuevas generaciones de forma importante. Yo diría que los beneficios, más allá de los beneficios típicos que hay que generar, tiempo. Eso es lo que uno advierte más, tiempo. Y por eso el respeto de los horarios, por eso el balance vida personal, vida laboral se vuelve clave para un colaborador. Respetar los beneficios de los tiempos se vuelven claves para los colaboradores. Claro, de ahí en más, pues ya los beneficios que ya las organizaciones lo que dicen es segmentemos los beneficios. ¿Por qué? Porque hay colaboradores que, por ejemplo, en organizaciones levantan la mano y dicen, hombre, sí, acá en esta organización hay muy buenos beneficios para los casados, pero yo que soy soltero, pues para que me beneficie eso, pues tendrá que pasar un buen tiempo. Entonces ya segmentan de acuerdo a esas características demográficas que hay en la organización para aplicar los beneficios como corresponden. Pero el tiempo se vuelve clave como beneficio para los colaboradores. Muchas gracias, Juan. Acá también nos preguntan que si existe alguna recomendación para diseñar, perdóname, alguna recomendación para el diseño de un modelo de reconocimientos que se perciba auténtico y no se vuelva paisaje. Uh -huh, uh -huh. Bien, el reconocimiento es, si me permiten la expresión, combustible puro para lograr un mejor ambiente laboral y hacer que el colaborador dé más de sí. ¿Por qué? Porque es que a todos nos gusta sentirnos reconocidos. Y en la medida en que se manda ese mensaje, yo reconozco los logros y reconozco los aportes, pues el colaborador está recibiendo un mensaje, lo estoy viendo, me estoy fijando en usted y el colaborador dice, bueno, voy a seguir empujando aquí porque tengo posibilidades de seguir creciendo en esta organización. Entonces, el reconocimiento debe tener algunos criterios. El primero, el reconocimiento debe ser de carácter general. Es decir, toda persona, todo equipo de trabajo que vaya más allá, porque el reconocimiento se da para quien va más allá, toda persona o todo equipo que vaya más allá puede ser objeto de un reconocimiento. Para que eso se dé, debe haber criterios de reconocimiento. Y criterios de reconocimiento quiere decir, vamos a establecer qué en esta organización, qué se reconoce y qué no se reconoce. No todo va a ser reconocido, no se puede volver la feria del reconocimiento, pero esos criterios ni pueden ser tan específicos para que el colaborador diga, hombre, no, pero es que para que yo tenga un reconocimiento ahí, es, así como está, solamente lo va a tener fulanito, porque de resto nadie más lo podría tener. Entonces, no puede ser tan específico ni tan general que cualquiera, entonces independientemente de lo que haga, puede llegar a eso. Entonces, los criterios se vuelven claves. Esto es lo que queremos reconocer en esta organización. Y esos criterios pueden cambiar a través del tiempo de acuerdo a la evolución que esa organización va teniendo en temas de reconocimiento. Inclusive hay aspectos que en algún momento me llaman la atención en una organización que se está reconocimiento la llegada a tiempo. Uno diría, pero ¿cómo van a reconocer la llegada a tiempo? Eso es increíble que se haga. Pero en la medida en que eso se logró ya ir manejando, pues ese criterio se fue dejando y se fueron trayendo otros criterios. Y en tercer lugar, la gradualidad en su otorgamiento. La gradualidad en su otorgamiento es clave. No es lo mismo quien dice, hombre, estoy haciendo un aporte porque mejoré un procedimiento, a quien hizo un aporte y le generó a la compañía un mejoramiento de un punto en los resultados de negocio. No es lo mismo. Yo no puedo entregarle un MOOC a la persona que tuvo un buen aporte para lograr ese procedimiento a quien impactó el negocio mismo. Entonces, eso es muy importante. Y tal vez traería el cuarto elemento, la oportunidad. El reconocimiento se da en el momento que se tiene que dar. Y no esperémonos a final del año que hagamos la fiesta de Navidad y allá llamamos a fulanito, sutanito o algún equipo para dar un reconocimiento. No tiene que ser en el momento. Que después lo recoja y lo lleve a momentos más formales, listo, pero reconózcalo en su momento
para que el colaborador diga, hombre, efectivamente me están viendo. Ese reconocimiento también puede ser formal o informal. El informal, la palmadita en el hombro, el formal, a través de alguna modalidad de reconocimiento. Muchas gracias, Juan. De hecho, yo acá aprovecho para hacer una cuñita. Tú comentabas antes que el rol de los líderes es súper importante en diversos aspectos que se tienen en cuenta, eh, pues a la hora en que un colaborador también responde a la encuesta de ambiente laboral que nosotros efectuamos desde Great Place to Work. Uh -huh. Y de hecho, y la cuña va hacia nosotros acá en Great Place to Work tenemos un programa de liderazgo que es nuestra metodología GiveWork, que también es una forma o los acompañamos en esa formación a líderes a efectivamente tener como este, mm, esta gestión un poco más GiveWork, que es un concepto que nosotros hemos desarrollado acá en Great Place to Work. No me voy a tener a explicarlo, pero es básicamente también cómo a través de acciones en el día a día y puntuales, concretas, teniendo estos elementos claro que comentaba Juan Carlos, como pues que tenga sentido, sea oportuno, etcétera, etcétera, en esa relación líder-colaborador, como yo también gestiono esas acciones GiveWork que permiten también hacer sentir a las personas especiales, reconocidas, etcétera, etcétera. Entonces, para quienes quieran conocer un poco más de esto, a través de nuestro sitio web encuentran la información de todo lo que son nuestros eh, servicios de formación, entre estos el programa de liderazgo GiveWork. Pueden visitarlo en nuestro sitio web y si requieren más información, con mucho gusto se las haremos llegar. Otra pregunta nos están haciendo por acá, Juan Carlos. Un segundo. Listo. Buen día. En aspectos de liderazgo, ¿qué componentes debería fortalecer un líder para tener una mejor conexión con su grupo de trabajo, además de la comunicación? Bien, el liderazgo, como lo anotábamos anteriormente, pues tiene varias competencias. Eh, el tema acá es lo primero, el liderazgo de alguna manera es situacional. Depende de quien tenga yo al frente, aplico eh, una, una competencia de liderazgo, hago más énfasis con un colaborador y con otro colaborador o con otro equipo, otras. Entonces, todas aquellas competencias donde lo que uno busque es reconocer los logros, donde uno busque coordinar, delegar, donde uno busque comunicar, ya hablaba de delegar, donde uno sea consistente, el líder hace lo que dice, cuando promete lo cumple, el líder genera espacios de participación, el líder es transparente en la toma de decisiones y una muy importante, el líder marca la visión del equipo, lleva a ese equipo al cumplimiento de esa visión, generando la inspiración que corresponde, pero también la dinámica que lo haga posible, es clave. Entonces, ¿qué se busca en los líderes? Lo primero, un líder se lleva a una posición porque es competente en el plano técnico en muchos casos, pero se les olvida también en no pocos casos a las organizaciones que las competencias de liderazgo están al mismo nivel de la competencia técnica. Y entonces trabajar en formación es clave y trabajar en gestión de liderazgo también se vuelve clave. Es decir, yo a usted, señor líder, lo formo, pero quiero ver que eso lo esté poniendo en acción con su equipo de trabajo y que ese líder cada vez sea más consciente de cuando yo tengo un colaborador al frente, este colaborador, yo creo que el reconocimiento a este colaborador le puedo delegar más, mando mensajes consistentes y entonces voy de alguna manera fortaleciendo esas competencias a través del tiempo que ayudan a que ese equipo diga, hombre, qué bueno trabajar con este líder porque me conecto con ello. Ustedes me oyeron ahora llamar la atención sobre que eso es lo que convierte la utilización de esas herramientas, de esas prácticas de liderazgo al líder como líder y no como jefe. Y alguien podría decir, hombre, yo creo que lo que está diciendo Juan Carlos allá simplemente es un juego de palabras. Líder y jefe es lo mismo. No, hay una diferencia manifiesta.
y es que el jefe puede lograr resultados a punta de presión, pero el líder logra resultados porque tiene seguidores. Y eso es lo que se busca en el buen ejercicio del liderazgo, que la gente siga al líder por convicción y no por presión. Ok, gracias Juan Carlos. Nos da tiempo para contestar dos últimas preguntas, ¿vale? Uh -huh. Nos escriben por chat qué tan importante es el monitoreo del teletrabajo en una empresa. Uh -huh. Pues, a ver, nosotros salimos de una pandemia o entramos en una pandemia y el mundo se dio cuenta que podía trabajar desde casa. Un día de marzo nos mandan del año 2020, para ser exactos en el caso de nosotros desde el instituto, un 13 de marzo nos mandan a la casa y nos dicen hay que trabajar desde allí. Y si bien se venían haciendo algunas pruebas piloto en las organizaciones para ver cómo funcionaba el tema de teletrabajo y se llevó al nivel de la legislación, pues eso era muy incipiente. Después ya obligatoriamente se empezó a hacer y es un tema que llegó para quedarse. Yo creo que ustedes lo advierten en sus organizaciones cuando están manejando procesos de selección. Y ven a un joven profesional y el joven profesional lo primero que le preguntan es, bueno, ¿y cómo son las modalidades acá? ¿Se trabaja cuántos días acá y cuántos en casa? Y también en no pocos casos ese joven termina diciendo, hombre, no, la verdad, yo me inclino más por otra propuesta que tengo, otra oferta que tengo, porque incluye más días en casa o un trabajo híbrido que me parece más interesante si se quiere. Entonces, ¿cómo se ha llegado a que el tema híbrido funcione bien en muchas organizaciones? Obviamente dependiendo de la naturaleza de las actividades, pero cuando la naturaleza lo permite, funcione bien. En que ese funcionamiento se da en la medida en que se están cumpliendo los objetivos y se hace seguimiento frente a ese cumplimiento de tareas y objetivos. Y adicionalmente, porque ya las tecnologías actuales permiten tener esa comunicación, ese relacionamiento de una manera más fluida que lo que se tenía años atrás. Entonces, tanto la tecnología como el cumplimiento se pueden monitorear, pueden ayudar a que se monitoree de una manera, digamos, expedita, una manera que permita que efectivamente el colaborador sienta que tiene que hacer las cosas y el líder esté tranquilo porque se están realizando. Perfecto, Juan. Perdóname, me devuelvo acá. Oh, acá hay otra. ¿Cómo podemos mejorar el sentido de pertenencia de los colaboradores en la empresa? Uh -huh. Bien, digamos que fortalecer los sentimientos de orgullo son una consecuencia. Muchas veces se siente que el orgullo es inspirar, el orgullo de los colaboradores es tan fácil como, hombre, hagamos una campaña de endomarketing. Entonces hacemos la campaña de endomarketing donde le decimos a los colaboradores que gracias al esfuerzo y el aporte de todo, la organización ha conseguido sus resultados y que el recurso humano es muy importante para esta organización. Y yo creo que esos mensajes hay que enviarlos, no cabe la menor duda de que enviarlos. Eso genera en las personas el que se sientan muy contentos de trabajar para una organización, pero sigue siendo una consecuencia. En la medida en que ese colaborador sienta nuevamente esa relación sana, fuerte, sólida con su líder, en la medida en que ese colaborador sienta que la organización cubre sus necesidades y expectativas, se preocupa por su desarrollo, por el reconocimiento, por la participación, por el balance, por sus instalaciones. Y en la medida en que las decisiones sean imparciales, obedezcan a criterios objetivos, el colaborador empieza a tener o a aflorar ese sentido de pertenencia. Me gusta trabajar para esta organización, me lo disfruto todos los días y no tengo esa sensación de, hombre, qué aburrido levantarme hoy para ir a trabajar allí. Entonces, no es un tema de solamente llamar la atención positiva en una fiesta de Navidad, una fiesta de compañía,
diciéndole cosas bonitas a la gente, es ser consistente. Soy un líder cercano a las personas, soy una organización sólida en la generación de prácticas, soy una organización y soy y somos y tenemos líderes acá que obramos con transparencia. Perfecto, Juan. Eh, Tengo acá una pregunta que podría ser un tanto controversial, Juan, pero igual me parece que es válido o sea, atenderla y mirar también desde nuestro discurso y nuestra metodología, pues cuál sería la mejor respuesta. Y es, ¿por qué algunas compañías del sector de seguros, o sea, aseguradoras, son tan intensas con los asesores, ya que ellas no nos pagan salario fijo ni la seguridad social? Veo que eso está mal hecho porque somos los pilares de ellas y quienes trabajamos para ellos. Ujú, ujú, Y ¿por qué me atrevo a hacerla, Juan? Porque también uno en el plano digital, en redes sociales y en otros canales, uno ve, digamos que estos cuestionamientos o estas manifestaciones de diferentes malestares que tienen diversos colaboradores en Colombia en diferentes sectores económicos, etcétera. Entonces creo que es interesante revisar sobre esta pregunta que pueda hacer un colaborador. ujú. Sí, el punto, Andrés, y quien hace la pregunta es que eh, los grandes lugares para trabajar en la mayoría de casos, estos temas los tienen atendidos de una manera adecuada. Quienes no lo tienen atendido de esa forma, pues evidentemente van a estar, digamos, percibiendo un ambiente laboral que en algunos casos podría llegar a ser nocivo, donde uno termina diciendo, ¿yo qué estoy haciendo acá si no me están dando las mínimas condiciones necesarias? Entonces, dar esas condiciones necesarias es muy importante, pero sí tenemos claro, no solamente en Colombia, en el mundo, en el sector asegurador y en el sector financiero, que genera una gran presión. El sector servicios siempre va a tener una presión altísima, que se gestionan de manera adecuada y se resuelven bien. No solamente esas condiciones mínimas, sino que se va mucho más allá. Súper, Juan, sí, y acá me hago eco de lo que comentas porque efectivamente dentro de las empresas que trabajan con Great Place to Work y que han sido certificadas y que también han sido reconocidas en nuestro Áreas ranking, del sector. encuentra uno varias organizaciones de estos sectores que acabas de mencionar. Entonces también un consejo es seguir el ejemplo de aquellas organizaciones que lo están haciendo bien. Capaz una invitación también a participar de espacios como los que generamos dentro del marco del cronograma de actividades de Great Place to Work y Great People's Community, en donde tocamos diferentes temas en relación a estos asuntos, compartimos prácticas, compartimos estrategias de otras organizaciones. Entonces, también invitarlos a que estén pendientes de la agenda que desarrollamos durante todo el año, en donde invitamos compañías que están haciendo las cosas muy bien en cuanto a la gestión de su ambiente laboral y la gestión de personas en diversos sectores económicos del país. Y pues aprender de los que ya están haciendo cosas diferentes y muy buenas, sobre todo con buenos resultados, creo que también es clave para que este tipo de situaciones que nos comentan mejoren y eventualmente también estas organizaciones se transformen en grandes lugares de trabajo para todos sus colaboradores. Entonces, yo creo que con esto podemos cerrar, Juan. Muchísimas gracias por la presentación de este informe, por todas las respuestas que nos acabas de dar. Y comentarles también a todos los asistentes a este espacio que el informe será compartido vía correo electrónico eh, para que sepan que lo van a recibir, lo van a tener ahí a sus manos para que lo puedan revisar en más detalle. Invitarlos también a, si tienen alguna inquietud o comentarios sobre algún aspecto puntual, e incluso si alguno de estos temas los tocan de manera muy directa en sus organizaciones también, por favor, contáctenos, conversemos y bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos, muy amables por su atención, que estén bien. Buen día. Buen día.